Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros, hermanos. Me da gusto una vez más estar con ustedes. Hermanos, pueden ocupar su asiento, quienes están con nosotros en esta dulce casa de oración. Y así también nuestros hermanos que nos escuchan en sus casas. Dios les bendiga, hermanos, y pueden también acomodarse. Pero realmente es estar con atención a la palabra de nuestro Dios. Agradecemos a nuestro Padre Celestial también porque nos toma en cuenta en esta vida, es decir, que nos bendice con tener las energías y así también la vida que Él nos regala día con día. Y hemos llegado a este día santo y también agradable para honrar a nuestro Dios y así también escuchar palabra de Él. Ciertamente, hermanos, ya estamos en estas fechas de marzo, el cual calendario que normalmente seguimos pues, por cuestiones de actividades y trabajo y estudio. Y precisamente en estas fechas, y nos hemos acordado, hermanos, que en estas fechas se estaban anunciando la terrible noticia de la pandemia y que también el gobierno decía, pues es mejor que se queden en sus casas. Precisamente en este mes de marzo entonces empiezan las órdenes, puesto que había ya muchos enfermos y no se podía controlar. Ya se estaba anunciando la muerte de muchas personas y que no podían entonces encontrar una solución de medicina para poder aliviar el dolor o también sanar de esa enfermedad. Hemos orado a nuestro Dios durante todo este año. Ciertamente hay quienes, familiares o amigos, o así también hermanos de la iglesia, ya no están con nosotros un año después. Ciertamente usted tal vez haya pasado por la enfermedad, pero aún tiene vida. Y así también algunos de nuestros hermanos o amistades y familiares no han pasado esa enfermedad, sino más bien como hermanos de la Iglesia de Dios nos hemos entendido y hemos actuado de la manera como el Señor Jesucristo nos ha siempre enseñado, de orar sin cesar. Así las palabras del apóstol Pablo llega a repetir, puesto que el ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo, que entonces nos ha enseñado a orar, porque tal vez el día de mañana ya no estemos con vida. Tal vez el día de mañana. Y así, hermanos, durante nuestros días, llegamos a nosotros a orar a Dios, suplicándole que tuviera misericordia de nosotros, pero que también, si Él nos llama a descansar, es conforme a su voluntad. Es decir, entonces, hermanos, que es algo que era inesperado, pero ahora porque pasamos por un año de pandemia, ahora ya reconocemos los síntomas, ahora ya vemos cómo la gente entró en pánico y yo no, o tal vez también participé de ello. Así también, hermanos, nos damos cuenta que en la misma escritura había personas que no se esperaban ciertas situaciones, no sabían cómo actuar, qué hacer. No era pandemia, sino que eran otras ordenanzas o palabras de nuestro Dios. Los agarra sin experiencia, los toma en cuenta sin conocer qué va a ser más allá. Uno de ellos, por ejemplo, hermanos, en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, es uno de los
patriarcas de nuestro Dios, y cuando se dice patriarca de Dios es porque guarda fe y entonces se esfuerza para adorar a Dios como también obedecerle. Dice el versículo 1 de Génesis capítulo 12, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, bendecirte he y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciría a los que bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. La palabra de Dios fue hacia Abraham con órdenes para entonces dejar todo lo que tenía, toda su propiedad, también sus preocupaciones, todos sus problemas y así también sus logros, y dejar todo eso a la tierra de tu parentela, y esa tierra yo te la voy a mostrar, dice nuestro Dios. ¿Cómo se ha de haber sentido Abraham? Al igual que nosotros, cuando Dios nos llama, cuando el Señor nos invita, cuando entonces también leemos palabra de Dios y no sabemos a dónde nos quiere llevar el Padre Celestial. ¿Cómo se ha de sentir una persona? Es insegura, tal vez triste porque va a dejar sus pertenencias, sus amistades. Tal vez se haya sentido un poco aliviado porque va a dejar problemas que tenía, porque ciertamente también es ser humano como nosotros. Así lo dice el apóstol Santiago, que entonces tiene pasiones, pensamientos y también propósitos que quiere lograr con él mismo y con su familia. Pero aquí lo interrumpe nuestro Dios en sus planes, y entonces le dice que hay también promesas. Pero esas promesas solamente se van a lograr si él se esfuerza en escuchar la voz de Dios, se esfuerza en obedecerla. Y es grande entonces esta misericordia y así también bendiciones para cualquier ser humano que llega a escuchar palabra de Dios. Es por eso que el título es Conociendo, o puede conocer el misterio de Dios, aunque sea la primera vez que usted escuche la palabra de Dios. Porque tal vez en esta noche, hermano, no ha escuchado usted palabra de Dios. Tal vez esté involucrado en sus trabajos, o en sus estudios, o en muchas actividades que alrededor nos encontramos. Pero entonces, hoy en esta tarde que usted nos acompaña, nos puede darse cuenta, hermano o hermana, que el Señor nuestro Dios hace y llama a sus siervos, a personas, aunque sean de obediencia, pero les llama para que dejen lo que tengan en sus vidas y así también tienen que obedecer algo que ellos no conocen. ¿Cuál es su sentir de usted en este momento? Hemos hablado de que ha pasado un año. En este año usted se acordó de Dios. ¿Se propuso usted metas a lograr? ¿Se puso un plan usted de que aquí en 3 meses quiero lograr un propósito espiritual? Quiero yo estar más cerca de nuestro Dios. Y a través de eso voy a
orar más. O a manera física, es que me estoy sintiendo un poco más elevado de peso. Tal vez tenga que reducir lo que estoy comiendo. Quiero perder peso. De aquí a 6 meses, quiero lograr este peso. O tal vez en sus finanzas, llegó usted a poner algunos propósitos de salir de compromisos. O tal vez en sus trabajos, tal vez me lleguen a aumentar y pueda yo escalar más. ¿Dónde está usted? ¿Se propuso usted en este año, aunque la pandemia existe, lograr propósitos? O tal vez la enfermedad lo interrumpió en sus planes. Y solamente entonces caminaba día con día a ver lo que sucedía al siguiente día. O si no también, primero Dios, estaré con vida. Y seguiré entonces la misma rutina de vida que Dios me da hasta que llegue a ser llamado de Dios, ser llamado para descansar. ¿Dónde está usted en ese pensamiento? Hay quienes entonces en la Sagrada Escritura encontramos que realmente los hijos de nuestro Dios y sus siervos luchan para que puedan ellos lograr propósitos buenos, espirituales y de servir a otros. De tal forma, hermanos, que uno de ellos, otro ejemplo, es el varón esforzado, llamado entonces el profeta Elías. En el primer libro de los Reyes, en su primer libro de los Reyes encontramos capítulo 19. Fijémonos entonces que él tiene un sentir. Vamos entonces a leer para ver si usted puede asimilar este sentimiento. Acordémonos, estamos viviendo un año y que gracias a Dios tenemos vida para poder leer este versículo, hermano. Versículo 10 de capítulo 19 del primer libro de los Reyes, que dice: y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme, ¿qué, hermanos? La vida. Me buscan para quitarme la vida. Y él habla de personas. Pero ¿saben qué, hermanos? Que también nos buscan a todos nosotros. Tal vez no son personas, sino que son enfermedades. Son también consecuencias del pecado. Son también amenazas del enemigo del pueblo de Dios, de Satanás, que quieren quitarme la vida. Y el sentir de Elías, profeta, él piensa y siente que no queda ninguno más que él, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza. Mis hermanos, es que no sabemos, ya no nos vemos, ya no nos estamos reuniendo. Tal vez ya se enfriaron los hermanos, han dejado tal vez los mandamientos de nuestro Dios.
Y así también estoy seguro, hermanos, que así nos hemos sentido cada uno de nosotros. Porque tenemos un vivo celo de actuar para que las cosas se hagan conforme a la Escritura. Pero ahora, fuérzalos. Ahora, motívalos. Ahora, ¿cómo te sientes? Cuando me estoy viendo como Elías, tal vez mis hermanos han dejado la alianza de nuestro Dios. Algunos ya han muerto y también me buscan para matarme. Podemos, hermano, asimilar como aquí Elías vivió en ese momento. No es desconfiar en Dios, sino que es naturalmente por las cosas que están sucediendo. Pero fíjense, hermanos, que también en esta historia real, porque hay quienes, hermanos, cuando íbamos a la escuela, hay quienes enseñan que esto no es real, es un cuento. Pero si usted, hermano, tiene fe en Dios, va a leer la Escritura hoy, va a estudiar y va a encontrar que Dios le está hablando y decir de que esto sí es real y es cierto. Porque luego nuestro Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Sí, hermano, ¿qué hace usted aquí? Pensemos entonces que nuestro Dios lo está llamando y tiene una respuesta porque usted es una persona maravillosa. Usted es una persona importante para el plan de nuestro Dios. Fijémonos el plan, porque dice la respuesta de nuestro Dios. Versículo 17. Y será que el que escapare del cuchillo de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000. Todas rodillas que no se encorvaron a Baal, y bocas todas que no le besaron. Amén. 7,000 varones. Elías no está solo. No todos han dejado la alianza de Jehová nuestro Dios. No todos han muerto. Aún siguen fieles y son 7,000. Así que, hermanos, hay que entonces buscar el ánimo en Dios y preguntarle a Él si realmente han dejado el camino. No nos sintamos solos, porque hay varones, hay personas como usted, porque nos está escuchando la palabra de Dios. Por ende, entonces, tiene usted temor a Dios. Tiene usted la esperanza de que en la obediencia hay bendición. Y de tal forma, hermanos, ¿cuál es este plan? No mágicamente salen los 7,000 varones. Tiene que ver el proceso de que el niño nace, es joven, adolescente, es joven y adulto. ¿Y quiénes entonces tienen que instruirlos? Ustedes, los padres. Eso es un proceso largo. Pero fíjense el plan de Dios. 7,000 hombres, 7,000 personas que nuestro Dios los estuvo cuidando. Los estuvo ayudando, bendiciendo a través de los padres, con el cuidado de sus niños, de jóvenes, para que Dios diga, aquí están estos 7,000. Fíjense entonces, el plan de Dios no es
que nomás de la nada aparecen 7,000 personas fieles. Lleva tiempo este proceso. Tal vez de niños se cayeron, se hirieron. Tal vez de jóvenes tuvieron pruebas, tentaciones, pero pasaron esas pruebas. Es por eso, hermanos, que entonces nuestro Dios le dice, hay quienes no han doblado rodillas delante de ese falso Dios Baal y sus bocas no lo han besado. Así que entonces, hermano, usted también ha llegado a escuchar, si es por primera vez, la palabra de Dios, es porque a usted Dios lo cuidó, le ayudó y lo bendijo como hoy para escuchar entonces de que existe un gran misterio que usted ya tiene la respuesta en su mente. Puesto que en Apocalipsis, capítulo 10, sí es cierto, es una profecía, pero usted hoy la va a conocer. Y si no también, mis hermanos, la vamos a recordar. En Apocalipsis 10 se habla entonces de estas visiones, pero que al final hay un misterio de Dios. Lo vamos a leer para que no sean otras palabras más que la palabra de Dios que indique del versículo 1 al 7 lo que debemos comprender, entender y así también poner por obra. Versículo 1. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cerrado de una nube, y el arco celeste sobre una cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó grande voz como cuando un león ruge. Cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces, y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, y hay una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Hasta ahí, hermanos. Esas son hermosas palabras. Ciertamente, el libro de Apocalipsis nos habla a manera profética, simbólica y así también espiritual. Y hay ciertos versículos que también habla de manera literal. Pero de estas formas de hablar o de expresar el libro de Apocalipsis, usted lo va a ir comprendiendo poco a poco. Es decir, que hoy nos podemos concentrar solamente en este versículo 7. Que entonces, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. ¿Qué es entonces un misterio? Tal vez es algo que, como Dios le dijo a Juan, y le dice que no escribas estas cosas. Y solamente entonces le corresponde a nuestro Dios conocer y declarar a su tiempo. Pero con la ayuda de Dios, podemos nosotros notar
que este misterio entonces sí se encuentra en la Sagrada Escritura y que también usted, hermano, está incluido en ello. Usted que lo trajo nuestro Dios para escuchar la palabra de Dios hoy, lo ha incluido a usted. Por ello entonces vamos a ver que lo explica el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, sin quitarle mucho tiempo, en que el apóstol nos dice claramente en Efesios 3 lo que es este misterio. Versículo 1 al 6. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer, hermanos, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Amén. Así que entonces, hermanos, ya usted ha visto qué tan importancia Pablo le da a este misterio, en el cual ya lo vimos en Apocalipsis 10, y que entonces lo está declarando que en otro tiempo, antes, no se lo dio a conocer como ahora es revelado. ¿Y a quiénes? A sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Así que entonces también, hermanos, esta santidad de los apóstoles se encuentra explicada en la Sagrada Escritura, que la puede usted obtener si tiene temor a Dios, y entonces es de guardar sus mandamientos, es de guardar entonces que no peque. Y entonces la pregunta, ¿y qué es pecado? Pues entonces la Escritura también nos explica que es transgresión de la ley. Y así así continuamos estudiando la palabra, para que usted vea, hermano, de que esta palabra fue dada a gente que es santa, y así también profetas como Elías, como el apóstol Pablo, y todos esos ejemplos que vemos vivieron en santidad, de tal forma que también usted lo puede alcanzar. No es algo supernatural, pero es entonces natural que usted lo practique, para que también pueda conocer que realmente este misterio es que usted como gentil sea juntamente heredero, incorporado y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Tal vez a usted le enseñaron que un misterio es algo supernatural, es algo que solamente se ve en cuentos, en historias ficticias, y que entonces solamente personas con dones pueden descubrir. Que solamente hay
ciertas personas, como se llega a escuchar de 144,000, que solamente ellos pueden conocer los grandes misterios. Y no es cierto, porque este misterio sí se le fue dado, pero solamente a personas que tuvieron esa santidad de Dios. Y entonces por eso que nuestro Dios lo explica a través de Pablo en los Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Nos damos cuenta que Dios siempre ha sido un ser que comunica, que habla, que no es tímido para hablar sus grandezas y así también la consecuencia del pecado. Pero tiene entonces el plan de que en otras maneras habló a los profetas de una forma o de otra, ya sea por sueños, ya sea por visiones. Pero ahora la manera que él habla, dice el versículo 2, es que en estos postreros días, o sea, en estos días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentado todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. El cual entonces también el Señor Jesucristo es santo, apartado del mal, apartado del pecado, y que entonces en estos días que estamos viviendo nos habla Dios a través de su Hijo amado. En que entonces, ahora que usted puede leer palabra de Dios y si no también escuchar, el maestro nos dice claramente que en San Juan capítulo 10, versículo 10, ahí estamos incluidos en ese gran misterio. Perdón, voy a leer desde el 14 al 16 de San Juan 10. Dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Amén. Así que entonces, hermanos, en esta noche también entendemos y comprendemos de que el buen pastor, que es el Señor Jesucristo, vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino a ese propósito. No entendemos que vino a las ovejas perdidas de los gentiles, sino que de Israel. Y es por eso que Él sí conoce sus ovejas, o sea, los hijos de Israel, para que hicieran la voluntad de Dios, más bien para que volvieran al camino de Dios y que dejaron de hacer y practicar. Pero como también el maestro
conoce el propósito que va a poner su vida por las ovejas, también tiene otras ovejas que no son de este pueblo de Israel, sino que también conviene traerlas. Y oirán su voz, y serán entonces un rebaño, y tendrán un pastor. Y entonces, hermanos, las palabras que cuando usted ora a Dios, ya tienen entonces propósito, ya tienen fuerza. Cuando usted le ora a Dios, o cuando dice usted y lee el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya entonces tiene ese gran valor estas palabras. Ya no son huecas, porque ya ha encontrado usted el buen pastor y que ha entregado su vida para que usted tuviera la oportunidad hoy en día de escuchar palabra de salvación. Y que usted como gentil sea incorporado, porque el gentil no tenía parte en Israel, no es nacido en Israel, ni tampoco tiene sangre judía. Entonces, ¿dónde estábamos? ¿A dónde íbamos? Pero el buen pastor nos ha llamado, y ahora cuando nosotros oramos a Dios, tenemos confianza de que Él nos escucha, de que Él nos oye y que de Él también nos congrega, nos acerca a su camino, nos pone en comunicación para escuchar su palabra. Ahora entonces es de que en esta noche no solamente llegue a escuchar hoy, sino que día tras día llegue a usted a escuchar palabra de Dios, puesto que así lo dice Romanos 10, versículo 15. Romanos 10, 15 en adelante. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Para escuchar entonces las grandes maravillas de Dios, para escuchar en cómo debe entonces mi vida caminar con el Señor, qué promesas hay, qué entonces seguridad hay. Pues la palabra de Dios nos enseña que Dios ha hablado ¿por quién? Por Jesucristo. Y que entonces al obedecer a Dios, así como el maestro lo hizo, llegó entonces él a obedecer hasta la muerte y resucitar para vida eterna. A pesar de los problemas que él vivió, las críticas, los golpes, el maltrato, en que no le escucharon también, no le hicieron caso. Pero él sabía, reconocía su propósito al estar aquí y entonces obedece a Dios. Aunque se ve que como humano llegó entonces también sufrir, pues es natural. Es entonces el ejemplo a seguir, no de las personas o seres humanos que tienen
en su mente no obedecer a Dios, porque acordémonos que Dios entonces habla día con día a las personas, los invita. Tal vez usted ha llegado aquí para escuchar palabra de Dios y que entonces ha reconocido hoy que usted es importante para el reino de nuestro Dios. Escuchando hoy la alabanza que dice, te voy a quebrantar, te voy a moldear para que seamos el modelo que nuestro Dios quiere que seamos, ¿verdad? Que Dios quiere formarnos. ¿Por qué esas palabras de ese canto? Pongámonos a meditar un poco, porque hermanos, si nos damos cuenta, hay a veces que las personas sufren tanto. Desde niño a veces nos gritan o nos maltratan y les dicen, no sirves para nada, no vas a triunfar, tú no vas a trabajar, ¿qué vas a enseñarme? Son insultos al niño, lo cambian de mente, lo trastornan, no lo hacen sentir bien. Entonces a una persona así, y si no, a lo mejor no a ese extremo, pero dígale usted va a ser campeón, usted va a lograr, ¿le va a creer? No le va a creer. Entonces por eso vemos que hay personas que vemos ese ejemplo, pero ¿cómo le hizo para ser campeón? Pues tuvo una persona que le ayudó su vida, pero para eso no le dio consejo. Le tumbó toda la mentalidad que tenía, porque de niño lo maltrataban. De joven le prohibían. Lo maltrataron tanto, él no podía creer. Hasta que llega una persona y le dice, todo eso es estiércol, todo eso no te sirve. De aquí en adelante vamos a entrenar día con día. ¿Cómo si vas a ser un campeón? ¿Cómo si vas a lograr ese propósito? Y es por eso que hoy en día, tal vez usted llegó a sufrir una vida que sufrió tanto, que entonces es difícil creer que usted va a lograr la vida eterna, porque soy pecador, soy malo, soy grosero, soy mal pensado. ¿Cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo voy a sentarme a escuchar la palabra de Dios? Pues entonces en esta noche es por eso que lo invitamos a que Dios sí le va a quitar todo lo que no sirve, todo eso, ese consejo malo, esas experiencias malas. Todo su sufrimiento lo va a hacer a un lado, lo va a quitar, lo va a limpiar. Y eso es lo que le hace la palabra de Dios. Que si usted quiere, sí va a lograr grandes bendiciones. Sí va a lograr, porque ya usted es incorporado. Solamente falta que tome el propósito, tome el paso para seguir los ejemplos de Jesucristo. Y cuando usted lo sigue, es que ahí se confirma que Dios le está hablando a través de Jesucristo para que alcance lo mismo que Él, que es la vida eterna. Agradecemos a nuestro Dios, mis hermanos, esperando que se encuentren bien, tanto espiritual como en su salud físicamente, y deseando, hermanos, que si no nos volvemos a comunicar, que pasen una hermosa fiesta de la Pascua, tomando en cuenta, hermanos, que así también que los propósitos de Dios tal vez fueron, tal vez son
de que si usted el año pasado es bautizado y es varón, usted llega a impartir los emblemas sagrados de esta fiesta. Usted no lo esperaba. Tal vez pensó, ¿cómo lo voy a hacer? Pero tal vez lo hizo, lo logró con la ayuda de Dios. Ahora ya tiene experiencia. Puesto que entonces es bendición llevar a cabo esa parte de la fiesta como todo lo demás. Pero si es su primera vez, mis hermanos, he aquí su pueblo que es esforzado y que entonces con valentía dice, heme aquí para servir a Dios y a su pueblo. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Paz a vosotros.